Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nuevamente estamos comunicándonos por este medio para poder recibir lo que el Señor pues tiene preparado para cada uno de nosotros. Es importante que todos nosotros estemos siempre con esa disposición de recibir lo que el Señor nos quiere dar, y hoy pues el Señor quiere seguir hablando a nuestra vida, quiere seguir ministrándonos, quiere seguir bendiciéndonos, no solamente con su Espíritu Santo, sino que también con su palabra. De Él, por Él y para Él. Y para eso yo te voy a pedir que tú vayas ahí a la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 36. Romanos 11, 36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien, aquí tenemos un tema muy precioso, porque cuando se dice que todas las cosas, y eso te incluye a ti, te incluye a mí, todo lo creado, lo visible, lo invisible, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, debajo de la tierra, absolutamente todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, cuando se está hablando, fíjate bien, de Él estamos hablando que hay una procedencia, que hay alguien ahí que es una causa, y que obviamente esto tuvo que haber ocurrido antes, y entonces estamos hablando de un pasado. Entonces, cuando nos referimos a Dios como que todo es a causa de Él, entonces nosotros caemos en la cuenta que aún tú y yo tenemos un propósito en las manos de Dios. Y tú tienes que entender y tienes que comprender que tú tienes un antes, tienes un ahora, y que tienes una esperanza, tienes un después, y todo esto es un proceso glorioso. Entonces, lo primero que tú tienes que comprender es que ciertamente tú tienes un antecedente, incluso antes de que tú viniste a esta vida, porque muchos piensan que todo comienza en esta vida y todo se termina en esta vida. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, porque aquí lo que interesa no es la opinión de alguien, no es lo que alguien piense, sino que lo que nos interesa aquí es establecer qué es lo que dice Dios, porque es más importante que lo que dice Dios, que lo que piense Dios. ¿Por qué? Porque lo que dice Dios es 100% verdad. Lo que dice Dios es 100% certero. Mientras que lo que diga cualquier persona, pues es algo que de alguna manera no tiene relevancia en contra de lo que ya dijo Dios. Entonces, si tú vas a la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 4 y 5, vas a encontrar una verdad que te incluye a ti y que habla sobre ti. ¿Qué es lo que dice? Dice así la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, aquí ya tienes un antes que habla con respecto a ti. Dice que tú, antes de haber nacido en este mundo, obviamente tú tuviste tus padres terrenales. Te quiero decir que Dios dice que Dios ya te conocía a ti antes, desde antes de la fundación del mundo, y ya te había escogido para este tiempo y te había apartado, dice, primero para que fueses su hijo, y dice que Él te adoptó por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que cuando se habla de que todas las cosas, y eso te incluye a ti, es de Él, eso quiere decir que hay una causa, y esta causa obviamente Dios. Y aquí vemos a Dios obrando, fíjate bien, obrando desde antes de la fundación del mundo con respecto a tu destino, con respecto a tu hoy. O sea, no solamente en cuanto a tu mañana,
sino que en cuanto a tu presente. Y entonces aquí quiero que tú vayas comprendiendo que tú tienes un origen muy importante y ese origen es en las manos de Dios. Por ejemplo, si vamos a otra cita y tú vas a Romanos capítulo 8, verso 29, tú tienes ahí tu Biblia o tu celular y vas a encontrar otra verdad que es muy importante. Dice Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate lo que dice esta palabra. Dice que a los que antes conoció, eso es desde antes de la fundación del mundo, dice, los predestinó. Fíjate bien, eso quiere decir que tú no habías nacido aún, tú no habías venido a el mundo y Él ya tenía planes para tu vida. Y eso quiere decir que lo que estás viviendo hoy es parte del plan eterno que Dios ha tenido con tu vida. Y dice que Él ya te había conocido desde antes, te había apartado, te había predestinado, fíjate bien, con varios propósitos. Uno de ellos es que la imagen de Jesús sea formada en ti. Y entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que hay un origen en tu vida, hay un origen en tu persona que trasciende el tiempo, trasciende esta vida y va hasta antes, hasta el principio, cuando el Señor nos había conocido, nos había apartado, nos había predestinado para este tiempo, para que sucediera algo hoy. Pero fíjate bien, Él tiene planes también para ti, para el futuro. Y por último, si tú vas a Juan capítulo 6, verso 65, te vas a dar cuenta cómo es que Dios ha estado obrando en tu vida. Dice Juan 6, 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, déjame decirte que tú ahora estás en el reino de Dios. Tú ahora eres hijo de Dios, ahora tú eres parte de la iglesia. ¿Por qué? Por la voluntad del Padre. Porque Dios ya te conocía y en este tiempo te ha llamado, te ha escogido, te ha atraído, te ha llevado a los pies de Cristo. Él provocó que alguien pudiera hablarte sobre las buenas nuevas y que tú pudieras oír, fíjate bien, para que la fe viniera a tu vida a causa de oír ¿qué? Las buenas nuevas acerca de Cristo, y hoy tú pudieras ser parte de este reino tan glorioso. Pero déjame decirte que todo ha sido planificado en la mente y en el corazón de Dios con respecto a ti. Por eso es que tú tienes que verte ahora como alguien que Dios ya había visto, ya había conocido, ya había apartado, y que en este tiempo está haciendo algo, está trabajando algo, está con un propósito. Entonces, los hijos de Dios no podemos estar sin propósito en esta vida. Los hijos de Dios tenemos que comprender que Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo para este tiempo presente, fíjate bien, para que nosotros podamos hacer algo. Entonces, ya dijimos que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y cuando se dice por Él, eso quiere decir que también Él está obrando. Él está actuando, Él está intensamente, intencionalmente, Él está moldeándote a ti. ¿Por qué? Porque yo te acabo de mostrar en la Biblia que Él te está diciendo que Él te escogió con un propósito en este presente, en este momento, pero también con una esperanza futura. Pero estamos hablando ahora de hoy. Ya te expliqué cómo el pasado, cómo Dios ya te había escogido para que hoy tú tuvieras un propósito. Pero fíjate bien, ese presente en el que nos encontramos hoy, que significa por Él, eso quiere decir de que Él también está utilizando todas las circunstancias, fíjate bien, ¿para qué? Para continuar ese proceso, ese propósito en tu vida. Y aquí es en donde muchos de nosotros no nos damos cuenta, no nos hemos dado por enterados que somos como un barro, fíjate bien,
que está siendo modelado, que está siendo moldeado por el alfarero que es Dios y que nos está dando forma, fíjate bien, nos está dando forma, ¿por qué? Porque Él quiere usarte todavía en este tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que tu tiempo en esta vida todavía no ha terminado, no importa qué edad tengas. No importa si eres un niño, si eres un joven, si eres un adulto, un padre, un hijo, si ya estás grande, anciano quizás. Déjame decirte que Dios utilizó a Josué, fíjate bien, a Josué, ya de 80 años para entrar a Canaán y conquistarla. Y a Caleb de 85 años, fíjate bien, a Abraham de 100 años, y así te podría dar yo muchos más nombres de cómo la edad no le interesa a Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no existe el tiempo, y Dios puede darnos todo lo que necesitamos o lo que nos haga falta para cumplir sus propósitos aún en esta vida. Entonces, tu mejor tiempo está por venir, tu mejor versión está por venir. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en ti. Ahora, qué bueno es cuando nosotros encontramos el propósito de todas las cosas que nos suceden. ¿Por qué? Porque esa preparación que Dios está haciendo en ti incluye también muchas veces esas facetas en donde tenemos que sufrir, donde tenemos que dolernos, donde hay aflicción, donde hay tribulación. De hecho, el Señor Jesucristo no engañó a nadie cuando nos llamó y nos envió al mundo para que nosotros fuésemos e hiciéramos muchos discípulos. Fíjate bien, nos dijo: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Dijo: en el mundo que tendríamos aflicción. Eso sí, no teníamos que estar con temores, con miedos. ¿Por qué? Porque la fe que Él nos dio es lo que necesitamos para vencer cualquier situación, porque Él dice que su fe fue la que venció al mundo. Pero también te quiero decir de que hay muchos cristianos que están o que han sufrido quizás, o que han padecido, o que en este momento están en un proceso doloroso, en una prueba, en una aflicción, en fuego quizás, y todavía no han encontrado el propósito del por qué. Y aquí es en donde nosotros tenemos que saber que como cristianos, como hijos de Dios, hay un propósito detrás de cualquier sufrimiento que pueda haber. El Señor Jesucristo nunca nos ofreció que nos iba a meter en una burbuja y que ahí no nos iba a suceder nada. Nunca nos ofreció que nos iba a meter en una caja blindada y que no nos iba a suceder nada. Yo sé que hay algunos que posiblemente predican cosas como esas, de que no vas a padecer frío, ni hambre, ni persecución, y que Cristo es la solución para todo, y que Él te va a proteger de todo, etcétera. Y sí creemos que Él es nuestra protección, Él es nuestro proveedor y todo, pero no significa que estemos blindados, que estemos en una burbuja, sino que estamos expuestos al sufrimiento, a los tropiezos, a las caídas. ¿Por qué? Porque en toda familia, y si tú puedes platicar con todos los cristianos, ya siendo cristianos, han sido sometidos a pruebas muy difíciles, a sufrimientos, a tribulaciones. Y en la misma Biblia encontramos, por ejemplo, para no ir tan lejos, que todos los discípulos, fíjate bien, todos los discípulos del Señor Jesús que de alguna forma no se salieron, sino que estuvieron estableciendo el reino, cumpliendo con su llamada y todo. Fíjate que todos, de alguna forma, estuvieron sometidos a persecución, a hambre, a desnudez, a tortura, y al final los terminaron matando. Fíjate bien, ¿por qué? Porque fueron los primeros mártires. Ahí tenemos a Esteban, ¿verdad? Que fue apedreado. Y el que sea cristiano, el que sea un hijo de Dios, el que sea un ministro de Dios, el que sea un apóstol aún, no significa que no va a pasar por el fuego, que no va a pasar por la tribulación. Aquí lo importante es entender que nosotros debemos de encontrar cuál es el propósito por el cual estamos atravesando esa situación. Y quiero decirte que el dolor no es ajeno a Dios. Primero, te quiero decir de que a Él le duele cuando nosotros estamos sufriendo. Esa es una.
2. Él es el que más sabe en cuanto a dolor. ¿Por qué? Recuérdate tú que Él dio lo que más amaba. Él dio lo más valioso que tenía. ¿Para qué? Para poderte bendecir a ti. Y entonces aquí es donde ya sabemos que Dios sabe qué es lo que tú padeces, qué es lo que tú sufres, qué es lo que tú sientes. ¿Por qué? Porque precisamente Él se hizo hombre, se hizo una persona como tú y como yo para condolerse de nosotros. Por eso es que Él no te juzga, por eso es que Él no te condena, porque Él ya conoce cuál es la condición de humano y sabe cuáles son las debilidades, cuáles son las pasiones, las tentaciones, los sufrimientos, el dolor. Es más, el mismo Señor Jesucristo experimentó hambre, experimentó sed, experimentó frío, experimentó el dolor en su cuerpo, por ejemplo, de tener una pérdida. Por ejemplo, cuando murió Lázaro, Él lloró. Él fue crucificado, fue clavado. O sea, todo lo que el hombre pueda percibir como dolor, como sufrimiento, Él ya lo sintió, Él ya lo percibió, y por eso Él sabe qué es lo que tú sientes cuando alguien te traiciona, cuando alguien te lastima, cuando alguien te ofende, te difama, etc. Y incluso, fíjate bien, en su cuerpo dice que Él ya llevó hasta las enfermedades que posiblemente tú tengas hoy. Él ya sabe qué es eso, Él ya padeció eso y Él se conduele. Pero fíjate bien que Él en su momento sabía cuál era el propósito por el cual Él estaba sufriendo. Y aquí está la diferencia, en que nosotros estamos posiblemente en un sufrimiento hoy, en una prueba, en un fuego, en una aflicción, en una situación difícil, quizás tantas cosas, situaciones financieras ahorita con todo esto que se está dando, situaciones sentimentales, situaciones de temores, de miedos, de angustia, tantas cosas que nosotros podemos experimentar como humanos. Pero fíjate bien, si tú no entiendes cuál es el propósito, para qué te va a servir todo esto, entonces básicamente estamos atravesando este fuego prácticamente sin sentido. Y aquí es en donde Él quiere que nosotros podamos entender a la luz de su palabra por qué muchas veces nosotros estamos sometidos a este fuego. Fíjate que antes, los reyes cuando conquistaban un reino, fíjate que saqueaban todo. Y lo que hacían era que las piezas de oro las fundían, las piezas de plata las fundían, y ya como líquido, fíjate que las almacenaban en vasijas de barro. Y ahí echaban el oro y era mejor transportarlo porque era la mejor forma. Fíjate bien, y se puede decir de que en un recipiente de barro estaba algo tan precioso como el oro y la plata. ¿Y sabes qué hacían estos reyes cuando ellos querían presumir sus riquezas? Cuando ellos querían celebrar algo grande, lo que hacían ellos para poder que las demás personas vieran cuánto oro y cuánta plata tenían, lo que hacían ellos era que quebraban las vasijas de barro. Oye bien, quebraban las vasijas de barro para que el tesoro que tenían adentro pudiera salir, para que lo glorioso que había adentro pudiera verse. Mientras ese barro no fuera quebrado, no se podía ver lo precioso. Y muchas veces, fíjate bien, hay quienes que tenemos que ser sometidos, y yo me incluyo, el Señor Jesucristo también. Muchas veces tenemos que ser sometidos a veces a alguna aflicción, algún dolor, alguna prueba. ¿Por qué? Porque a veces nos falta humildad, a veces nos falta obediencia, a veces nos falta madurez. Y todo esto nosotros tenemos que comprender que Dios va a aprovechar cualquier circunstancia. Oye bien, hasta lo que el enemigo quiera venirte a poner, Dios va a utilizar eso, fíjate bien, para bendecir tu vida. Y entonces los reyes estos lo que hacían era que sabían que lo mejorcito, el oro y la plata, la tenían en vasijas de barro. Pues déjame decirte que Dios hizo más o menos exactamente la misma situación contigo y conmigo. Si tú vas ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, segunda carta a los Corintios, capítulo 1,
del 3 al 7 dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la misma manera que abundan en nosotras las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Aquí ya tú te puedes dar cuenta, fíjate bien, que dice ahí que nosotros somos consolados en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras tribulaciones. Una de las cosas que tú tienes que saber es esto: en esta vida vas a sufrir. Oye bien lo que te estoy diciendo. O posiblemente tú ya estés experimentado en sufrimientos. Hay quienes hemos llorado hasta más no poder. Hay quienes hemos sido quebrados como vasijas. Hay quienes hemos sido rotos. Hay quienes que hemos llegado al punto en donde nos hemos quedado sin voz de tanto llorar quizás. Déjame decirte que esos sufrimientos que hemos recibido, que hemos percibido y a lo que hemos sido sometidos, tiene un propósito. Te lo acabo de leer. Dice, uno, de que como en esta vida vamos a sufrir sí o sí, ahí no hay vuelta de hoja. Y no es que yo sea profeta de mal agüero, que yo te esté dando una palabra de desaliento. No es así, te estoy hablando con la verdad, estoy siendo realista, y el Señor Jesucristo era realista. Él decía la verdad, y la verdad es que en este mundo tendremos aflicción. Si no, pregúntate hoy cómo estamos con esta situación del COVID-19. Todo el mundo está siendo sometido a prueba, a aflicción, algunos con temores, con miedos, problemas financieros. Ahorita muchos problemas que estaban subyacentes en algunas familias, en algunos matrimonios, salieron a luz porque ahora están conviviendo, ¿verdad? Ahorita salieron incluso hasta relaciones debajo de agua y todo porque hay toque de queda. Bueno, tantas cosas. Lo cierto es que esta vida hay dos formas de enfrentar el fuego o la aflicción. Una es agarrado de la mano de Dios y la otra es por tu cuenta. Oye bien, yo te quiero decir que si lo haces por tu cuenta, bueno, vas a estar solo, vas a estar sin Dios y vas a estar sin esperanza. Y oye bien eso, sin encontrar el propósito por el cual te está pasando todo eso. Pero si tú lo haces tomado de la mano de Dios, tú te vas a dar cuenta primero que no vas a estar solo. Te lo acabo de leer. Dios ha dejado a su Espíritu Santo, que es el Consolador. Tú necesitas nuevas fuerzas. Tú no eres de hierro, no eres de palo. Eres una persona con sentimientos, con emociones, y necesitas a alguien que te consuele, alguien que te fortalezca. Oye bien, y para eso Dios dejó a su Espíritu Santo. Entonces Él no te va a dejar solo, no te va a abandonar, no te va a desamparar. Pero oye bien, tienes que comprender que Dios te va a utilizar a ti después de que te consoló, porque dice que con la misma consolación con que nosotros fuimos consolados, con esa misma consolación vamos a consolar a otros que se encuentran en las mismas situaciones. Y aquí es en donde tú ya empiezas a encontrar el propósito por el cual estás tú padeciendo algunas cosas. Fíjate bien. Por ejemplo, voy a mencionar en mi caso. Por ejemplo, a mí se me murió una hija. Tenía 6 meses. Algunos de ustedes posiblemente no sepan el dolor que se siente de perder un hijo, de enterrar un hijo. Otros posiblemente sí. Y fíjate bien,
esos que ya pasaron por eso entienden lo que yo padecí y lo que yo sufrí. Ahora, fíjate bien, Dios ha puesto desde ese día a muchas personas delante de mí que perdieron un hijo. Y entonces yo, como ya padecí eso, yo sé exactamente y me puedo poner en los zapatos de ellos y sentir qué dolor están sintiendo ellos. Y entonces yo puedo venir y consolarlos. ¿Por qué? Porque yo ya fui consolado primero en esa tribulación. Y entonces dice que con la misma consolación con que yo fui consolado, ahora yo puedo consolar a otros que están pasando por ese proceso. Tremendo esto, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que Dios también ya perdió un hijo y ya sabe que es perder un hijo. Y precisamente por eso es de que Él se puede condoler de nosotros los que hemos perdido hijos y nos sabe consolar. Tremendo eso, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos, no es mi caso, pero posiblemente sea el de alguno de ustedes o el de alguien más, que cayó en una situación de drogas y todo. El Señor lo restauró, lo liberó de eso. Bueno, déjame decirte que esas personas son las que después se levantan, fíjate bien, para restaurar, para sacar a otros de las drogas. O sea, con la misma consolación con que fueron consolados, con esa misma consolación consuelan a otros. Fíjate que yo ya pasé también un proceso de divorcio y es algo doloroso. Dios no quiere eso, pero esas situaciones lo quiebran a uno, lo parten por la mitad. Pero de ahí para acá, el Señor me ha consolado, fíjate bien, y ahora he restaurado a muchos matrimonios. Y también he consolado también a muchos que han tenido divorcios, han tenido rupturas matrimoniales, han tenido situaciones dolorosas en cuanto a sus hijos. Y ahí es en donde Dios lo consuela a uno, pero tú tienes que comprender que Dios te consuela. ¿Para qué? Porque van a haber otros a tu alrededor que van a necesitar ser consolados. Mira, Dios ya vino aquí y no va a venir otra vez. Ahora es su cuerpo, la iglesia, tú y yo, las manos de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios. Ahora nosotros somos los que llevamos y los que hacemos ese trabajo. Y obviamente es a través del Espíritu Santo, no te confundas con eso, pero es el Espíritu Santo en ti que te pone las palabras en tu mente, en tu corazón, que las otras personas necesitan oír para recibir esa consolación. Entonces sí hay un propósito en todo eso, pero lo que tú tienes que comprender, y ya con esto voy a ir terminando, es que no importa qué situación tú estés enfrentando hoy. Puede ser una situación financiera, puede ser una situación emocional, puede ser cualquier conflicto con alguien, con tu carácter, quizás con drogas, cualquier índole, problemas matrimoniales con tus hijos, no importa que sea, de salud incluso. Y yo te quiero decir que Dios dice que eso es temporal. Eso no es para siempre. Y quizás cuando nosotros estamos ahogándonos, cuando estamos en medio de ese fuego, cuando estamos en medio de esa tribulación, nosotros sentimos que eso no va a terminar, que eso no va a parar, que no nos vamos a reponer de eso, que no nos vamos a levantar de eso, que hasta ahí llegamos. Pero déjame decirte que Dios dice que no, que tú no vas a morir en medio del fuego, en medio del agua. ¿Por qué? Porque Él promete, si tú estás tomado de la mano de Él, dice que aunque pases por las aguas, no te ahogarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Eso es una promesa de Dios. Y dice que Él no va a permitir que venga algo que tú no puedas soportar a tu vida. Esa es la recompensa, esa es la promesa de Él, si tú estás tomado de la mano de Él en tiempos de aflicción, en tiempos de dificultad. Ya te dije que hay dos formas de vivir la vida esta. Una es pasar todas las aflicciones y las tribulaciones porque van a venir sin Dios, y la otra es con Dios. Yo te aconsejo es que la mejor forma es hacerlo con Dios.
Porque si lo haces sin Dios, como te dije, estás por tu cuenta, estás solo, estás sin esperanza y sin encontrar ningún propósito en el sufrimiento. Pero Dios va a utilizar aún todo lo que el diablo te vino a quitar, te vino a robar, te vino a destruir, y todo eso Dios lo va a usar primero para bendecir tu vida y luego para bendecir a los que están a tu alrededor. ¿Por qué para bendecir tu vida? Bueno, Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, esto es conforme a los que aman a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres un hijo de Dios, todas las cosas van a obrar para bien. Cuando estamos en medio de la dificultad, en el fuego, nosotros no encontramos cómo eso va a bendecirme después. ¿Cómo eso va a resultar en bien para mí si estoy siendo destruido, si estoy siendo sufrido? Bueno, tantas cosas que vienen a nuestra mente humana, pero ya te dije, es más poderosa las verdades de Dios. Tiene más valor lo que Dios dice. Y si Dios dice, uno, que todo va a obrar para bien, bueno, tú tienes que creerlo. Por eso es de que ahora somos gente de fe y ahora caminamos no por vista, sino por fe. Y si Él dice que Él no va a permitir que venga nada que te destruya, nada que tú no puedas soportar, entonces tú tienes esa confianza, esa seguridad, esa convicción que cualquier cosa que venga a tu vida, sea enfermedad, financiero, familiar, cualquier cosa, eso no vino para destruirte, porque tú eres más poderoso que eso. ¿Por qué? Porque Él ofreció que no iba a permitir que viniera algo a tu vida, algo que fuera superior a tu fe, algo que fuera superior a tus fuerzas, algo que te destruyera, porque eso no va a ocurrir si tú estás tomado de la mano de Dios. Y aquí es en donde tú puedes empezar a confiar en el poder de Dios y en confiar en Dios como un Padre bueno. Dice la segunda carta a los Corintios capítulo 4, verso 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, aquí te dice Dios otra vez, esa tribulación, ese dolor, esa dificultad es algo momentáneo. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven, las cosas de este mundo son temporales. Y ciertamente cuando estamos en una situación difícil, uno piensa que son eternas, pero no. Déjame decirte que lo invisible, lo del reino de Dios, eso sí son eternas. Y es ahí en donde tú tienes que poner tu mirada, no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Ahora, en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre a todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mira, aquí nuevamente el Señor dice, uno, es de que aunque somos vasos de barro, vasijas de barro, en medio de ti, adentro de ti, hay una gloria, hay un tesoro, hay algo que Dios puso ahí. Y muchas veces ese barro o esa vasija tiene que ser quebrada, tiene que ser rota. ¿Para qué? Para que se muestre ese oro puro, esa plata pura que hay ahí. Pero dice que aunque pareciera ser que hemos sido derribados, pareciera ser que hemos sido destruidos, pareciera ser de que como que estuviéramos desamparados, déjame decirte que esa no es la verdad. ¿Por qué? Porque Él te está diciendo que no te va a dejar, no te va a desamparar, no te va a abandonar. Él no va a permitir que venga algo que te destruya. Pero sí, Él va a utilizar todas estas cosas, ¿para qué? Para seguirte perfeccionando, para que tú sigas creciendo. Y por último, hay un futuro
¿Por qué? Porque dice que es de Él, por Él y para Él. Cuando hablamos de para Él, nos estamos refiriendo que también hay un futuro, y para ti también hay un futuro. Déjame decirte que la mejor versión de ti está en proceso y está por venir. Dios te va a utilizar en esas áreas en donde has sufrido, donde has sido quebrado. Te va a utilizar para que tú seas un ministro ahora del nuevo pacto, que da ánimo, que da aliento, que libera, que suelta, que desata personas, que abre cárceles. Y no importa, fíjate bien, en qué área sea, pero lo cierto es que Dios te va a utilizar más en esas áreas donde has sufrido, en donde has padecido, en donde el enemigo quizás te robó, donde el enemigo te quitó, te destruyó. Ahí, esa misma situación Dios la va a utilizar para bendecir a las personas que están a tu alrededor. Entonces tú tienes que encontrar un propósito, que esta tribulación tiene un propósito. No solamente bendecir tu vida, madurarte, sacar ese tesoro que está en esa vasija de barro, sino que también las personas que están a tu alrededor van a salir bendecidas. ¿Por qué? Porque tú vas ahora a dar consolación, porque ya fuiste consolado. Tú vas a levantar las manos caídas, porque ya Dios levantó tus manos que estaban caídas. Tú vas a afirmar las rodillas endebles, porque Dios ya afirmó las tuyas cuando estaban ahí. Tú vas a sacar con la ayuda de Dios a las personas que están en un hoyo, porque tú ya fuiste sacado de ese hoyo y tú ya sabes qué es estar ahí. Y aquí es en donde tú ya no te conviertes en juez. Tú ya no juzgas, ya no condenas, ya no señalas. ¿Por qué? Porque tú ya sabes qué es estar ahí en ese hoyo. Y entonces, aquí es en donde tú tienes misericordia, en donde tú tienes amor, tú tienes empatía por aquellos que ahora están sufriendo lo que tú ya sufriste antes. Y entonces, ¿cómo nosotros podríamos convertirnos en jueces ahí? De ninguna forma, sino que al contrario, nosotros somos los más indicados, fíjate bien, para poder restaurar, para poder renovar a aquellos que quizás cayeron en la misma situación en que nosotros caímos, o que sufrieron de la misma situación en que nosotros sufrimos. Volviendo al punto, yo me recuerdo que una vez fui a un velorio y había un padre que se le había muerto su hija. Era una bebé. Y entonces llego yo a darle mis condolencias, y definitivamente él estaba muy dolido, sufrido, se estaba volviendo loco y todo. Y entonces llego yo, lo abrazo y le digo: mire, yo sé qué es lo que está padeciendo usted. Así. Y viene él, se reincorpora y se sintió insultado, fíjate, y me dijo: ¿cómo va a saber usted qué es lo que se siente perder un hijo? ¿Acaso que usted ya perdió uno para que me diga qué es exactamente lo que yo estoy sintiendo? Esas fueron las palabras de él. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Sí, yo ya perdí una hija de la misma edad que la suya, y yo sé exactamente qué es lo que está sintiendo usted. ¿Sabes qué fue lo que él hizo? Vino y me abrazó y se sintió consolado, porque encontró a alguien que sabía qué es lo que estaba sufriendo, qué es lo que estaba padeciendo exactamente. Y sabes, Dios, como ya te dije al principio, Dios ya padeció todo lo que nosotros, y por eso Él sabe cómo consolarnos. Y entonces tu mejor versión está por venir. Dios te va a utilizar poderosamente. Solamente tienes que encontrar el propósito, tienes que saber por qué es que somos sometidos a tribulación, al fuego, a la dificultad, a la prueba. ¿Por qué? Porque hay algo más glorioso aún. Porque en esta vida tú tienes que seguir caminando, y va a ser glorioso como Dios te va a utilizar. Pero viene algo más glorioso aún. Si tú vas ahí a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 12, y con esto quiero concluir. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué lindo esto. ¿Te recuerdas que yo te dije que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueses hecho
conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, aquí está. Un día nosotros vamos a ser semejantes a Él, así como cuando Cristo resucitó y resucitó con un cuerpo glorificado. Así nosotros, así tú vas a ser semejante a Cristo. Fíjate bien. Aquí en esta vida, la idea es ser semejante a Jesús. Oye bien eso. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, dice que vamos a ser semejantes a Cristo. Mira qué lindo, qué precioso esto. Pero todo es si tú crees lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que tú estás en sus manos, Él está obrando en ti. Él no va a dejar que tú te pierdas. Porque dice que todo lo que está en su mano, nadie lo arrebata. Y tú debes tener la confianza que Él sabe qué es lo que más te conviene a ti. Y no importa qué situación sea tan grave, Dios te va a dar la suficiente fortaleza y la fe para sobreponerte o para levantarte ante cualquier situación. Muy bien, amado hermano, quiero recordarte que es muy importante que tú puedas compartir estas prédicas. Ahí hay un cuadro donde dice compartir, comparte ahí en tu muro para que tus contactos puedan recibir esta bendición. Quiero recordarte que todos los días de lunes a sábado estoy transmitiendo a las 8 de la noche, hora de Guatemala, y el día domingo a las 6 de la tarde. Ya tenemos también un canal en YouTube que se llama Misión Cristiana Rey de Reyes. Ahí puedes también entrar y poder oír estas prédicas. El día de mañana, Dios mediante, nos miramos a las 8 de la noche y pues les amo a todos y primero Dios nos seguiremos viendo. Bendiciones a todos y saludos a la familia.